Suma Teológica, parte segundo, AE, cuestión 162. La soberbia. Pasamos ahora a estudiar la soberbia. Primero, la soberbia en sí misma. En segundo lugar, del pecado del primer hombre, que se supone que fue de soberbia. Kizisil 103. Sobre lo primero, se plantean 8 problemas. ¿Es pecado la soberbia? ¿Es un vicio especial? ¿En qué sujeto radica? ¿Cuáles son sus especies? ¿Es pecado mortal? ¿Es el más grave de todos los pecados? ¿Sus relaciones con otros pecados debe considerarse como un vicio capital? Artículo 1. ¿Es pecado la soberbia? Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no es pecado. Bon. Ningún pecado puede ser objeto de promesa por parte de Dios, pues promete lo que piensa hacer, y no es autor del pecado. Pero la soberbia es una de las promesas divinas, pues en Is 60:15 se dice: Te haré el orgullo de los siglos, alegría de todas las generaciones. Luego la soberbia no es pecado. Tua. No es pecado apetecer la semejanza con Dios, porque lo desea toda criatura, y en esto consiste su bien supremo. Esto conviene sobre todo a la criatura racional, que fue creada a imagen y semejanza de Dios, pero, como se dice en el libro Sententiarum de Próspero, la soberbia es el amor de la propia excelencia, mediante la cual el hombre se asemeja a Dios, que es el más excelente. Por eso dice San Agustín en Segundo Confes: la soberbia quiere imitar tu grandeza, siendo tú, Dios, el único excelso sobre todo. Por tanto, la soberbia no es pecado. Tra. El pecado se opone no solo a la virtud, sino también al vicio opuesto, como nos dice el filósofo en Secund Ethic. Pero no se encuentra ningún vicio que se oponga a la soberbia. Por consiguiente, la soberbia no es pecado. Contra esto, está lo que se dice en Top 4:15. No permitas que la soberbia domine nunca sobre tus sentimientos ni sobre tus palabras. Respondo: la soberbia recibe este nombre del hecho de que alguien, por su voluntad, aspira a algo que está sobre sus posibilidades. Por eso dice San Isidoro en sus Etimolog: se la llama soberbia porque quiere aparentar más de lo que es, y a quien desea sobrepasar lo que es, soberbio, y es propio de la recta razón el que la voluntad de cada cual busque lo que le es proporcionado. Por eso es claro que la soberbia lleva consigo algo que se opone a la recta razón, y esto constituye pecado, ya que, según Dionisio en De Div, Nom, si el mal del alma consiste en apartarse de la recta razón, es pues evidente que la soberbia es pecado. A las objeciones. 1. Podemos tomar la soberbia bajo 2 aspectos. Primeramente, en cuanto que sobrepasa la regla de la razón, y así es pecado. En segundo lugar, puede significar exceso. En este sentido, todo exceso puede llamarse soberbia. Así tomada, es prometida por Dios la soberbia, es decir, un exceso de bienes. Por eso la glosa de San Jerónimo habla de soberbia buena y mala. No obstante, puede decirse también que la soberbia en este texto se toma materialmente, como abundancia de cosas de las que los hombres pueden ensoberbecerse. Tua. La razón es la que ordena las cosas que el hombre apetece naturalmente. Así, si alguien se desvía de la norma, por exceso o por defecto, será vicioso tal apetito, como sucede en el deseo de alimento, que se desea naturalmente. Por su parte, la soberbia busca la excelencia en exceso con respecto a la recta razón. Por eso dice San Agustín, en 14 de Siv, Dei, que la soberbia es un deseo de excelencia desmedida, y es también San Agustín quien escribe en 19 de Siv, Dei: la soberbia imita a Dios desordenadamente, puesto que odia ser igual que los demás,
y trata de imponer su dominio en vez del de Dios. La soberbia se opone directamente a la virtud de la humildad, que se ocupa más o menos del mismo objeto que la magnanimidad, como ya dijimos antes. Cunium 161, 1 a 3. Por eso el vicio opuesto a la soberbia, por defecto, está próximo al vicio de la pusilanimidad, que se opone a la magnanimidad por defecto. Efectivamente, así como es propio de la magnanimidad el empujar el ánimo contra la desesperación, así es propio de la humildad retraer el ánimo de su desordenado deseo de cosas grandes contra la presunción. Por su parte, la pusilanimidad, si lleva consigo defecto en la búsqueda de las cosas grandes, se opone propiamente a la magnanimidad por defecto. Pero si lleva consigo la aplicación del ánimo a cosas más viles que las que convienen al hombre, se opondría a la humildad por defecto, ya que en ambos casos se da pequeñez de espíritu. De igual modo, la soberbia puede oponerse por exceso a la magnanimidad y a la humildad por motivos distintos. A la humildad, en cuanto que desprecia la sumisión, y a la magnanimidad, en cuanto que desea las cosas grandes de manera desordenada, pero como la soberbia lleva consigo cierta superioridad, se opone más directamente a la humildad, de igual modo que la pusilanimidad, que indica pequeñez de espíritu al desear las cosas grandes, se opone más directamente a la magnanimidad. Artículo 2. ¿Es la soberbia un pecado especial? Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no es un pecado especial. 1. Dice San Agustín en su obra De Nat et Gratia: no se encontrará ningún pecado que no lleve el nombre de soberbia. Y Próspero dice, en su obra De Vita Contemplat: no se puede, ni se pudo, ni se podrá encontrar ningún pecado sin soberbia. Luego la soberbia es un pecado general. Tuo. A propósito del pasaje de Job 33:17. Para retraer al hombre del mal, dice la glosa: ensoberbecerse contra el Creador es transgredir sus preceptos por el pecado. Pero, según San Ambrosio, todo pecado es una transgresión de la ley divina y de los mandatos de Dios por la desobediencia. Luego todo pecado es soberbia. Todo pecado especial se opone a alguna virtud especial, pero la soberbia se opone a todas las virtudes, porque dice San Gregorio en 20:16 moral: la soberbia no se contenta con extinguir una virtud, se yergue sobre todas las partes del alma, y como enfermedad pestífera, corrompe todo el cuerpo. Y San Isidoro, en su Setimol, dice que es la ruina de todas las virtudes. Luego la soberbia no es pecado especial. Foro. Todo pecado especial tiene una materia especial, pero la soberbia tiene una materia general, puesto que dice San Gregorio en 24 moral: unos se enorgullecen por el dinero, otros por las alabanzas, otros por las más viles cosas terrenas, otros por las virtudes más divinas. Luego la soberbia no es un pecado especial, sino general. Contra esto está lo que dice San Agustín en su obra De Nat et Gratia: busque y encontrará que, según la ley de Dios, la soberbia es un pecado muy distinto de los otros vicios. Luego la soberbia es un pecado especial, no general. Respondo: el pecado de soberbia puede ser considerado bajo un doble aspecto. En primer lugar, según su propia especie, que le viene de su objeto propio. Vista así, la soberbia es un pecado especial porque tiene un objeto especial, ya que es un deseo desordenado de la propia excelencia, como dijimos antes. A 1 et 2. Puede considerarse también como difundiéndose por todos los demás pecados. Bajo este aspecto, posee una cierta generalidad, en cuanto que de la soberbia pueden nacer todos los pecados de una doble forma. Primero, de un modo directo, en cuanto que otros pecados se ordenan al fin de la soberbia, que es la propia excelencia.
a la cual puede ordenarse todo cuanto se desea desordenadamente. En segundo lugar, indirectamente, removiendo los obstáculos, en cuanto que por la soberbia el hombre desprecia la ley divina que le impide pecar, según lo que se dice en Ger 2:20. Quebraste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste, no serviré. Conviene saber que a esta generalidad de la soberbia pertenece el que de ella nazcan, a veces, todos los vicios, porque, aunque no se pueden transgredir todos los preceptos de la ley por cualquier pecado de desprecio, que es objeto de la soberbia, no toda transgresión de los preceptos divinos se debe a menosprecio, sino que a veces se deben a ignorancia, y, otras veces, a flaqueza. De ahí que, como dice San Agustín en De Nat et Gratia, se cometen muchas faltas sin obrar por soberbia. A las objeciones. 1. San Agustín pone esas palabras del libro De Nat et Gratia no en su boca, sino en boca de otro con el que discute, por eso luego las impugna, diciendo que no siempre se peca por soberbia. Puede decirse, no obstante, que esas autoridades se entienden en cuanto al efecto externo de la soberbia, que es la transgresión de los preceptos, lo cual se da en todo pecado, no en cuanto al acto interno de soberbia, que es el desprecio del precepto, puesto que no siempre se comete pecado por desprecio, sino que a veces se hace por ignorancia o flaqueza, como ya dijimos, incorp, tuo. A veces se comete un pecado en cuanto a su efecto, no en cuanto a su afecto. El que mata a su padre sin saberlo comete parricidio según el efecto, pero no según el afecto, porque no pretendía hacerlo. Conforme a esto, decimos que el desobedecer un precepto de Dios es ensoberbecerse contra él, siempre según el efecto, pero no siempre según el afecto. Un pecado puede corromper la virtud de dos modos. En primer lugar, por una oposición directa a la virtud. Bajo este aspecto, la soberbia no corrompe toda virtud, sino únicamente la humildad. Al igual que todo pecado especial corrompe una virtud especial, opuesta a él haciendo lo contrario a ella. El pecado corrompe la virtud, también, abusando de ella. En este sentido, la soberbia corrompe cualquier virtud en cuanto que de las mismas virtudes toma ocasión para ensoberbecerse, igual que de cualquiera otra cosa que signifique excelencia. De ahí no se sigue que sea un pecado general. 4. La soberbia considera una razón especial del objeto, la cual, no obstante, puede encontrarse en varias cosas. Artículo 3. ¿Radica la soberbia en el apetito irascible? Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no radica en el apetito irascible. Juan. Dice San Gregorio, en 23 Moral, que la hinchazón de la mente es un obstáculo para la verdad, porque el engreír se ciega, pero el conocimiento de la verdad no pertenece al apetito irascible, sino al entendimiento. Luego la soberbia no reside en el irascible. Tuo. Dice San Gregorio, en Deicipie Barparas Moral, que los soberbios no consideran la vida de aquellos a quienes se someten humillándose, sino la de aquellos sobre los que mandan enorgulleciéndose. Parece por ello que la soberbia procede de falta de consideración, pero la consideración no pertenece al irascible, sino más bien al entendimiento. Luego tampoco la soberbia está en el irascible, sino en el entendimiento. La soberbia busca la excelencia no solo en las cosas sensibles, sino también en las espirituales y las inteligibles. Ella misma consiste en el desprecio de Dios conforme a lo que leemos en Eclo 10:14. El principio de la soberbia del hombre es apartarse de Dios. Ahora bien, el irascible, al ser parte del apetito sensitivo, no puede abarcar a Dios y a los objetos inteligibles. Luego la soberbia no reside en el irascible. Como se dice en el libro de las sentencias de Próspero, la soberbia es amor de la propia excelencia, pero el amor no reside en el irascible, sino en el concupiscible.
Luego la soberbia no está en el irascible. Contra esto está el hecho de que San Gregorio, en Segundo Moral, opone a la soberbia el don de temor. Ahora bien, el temor pertenece al irascible. Luego la soberbia está en el irascible. Respondo. Conviene buscar el sujeto de cualquier virtud o vicio en su propio objeto, porque no puede existir un objeto del hábito o acto que no sea objeto de la potencia que está sometida a los dos. Ahora bien, es objeto propio de la soberbia lo arduo, puesto que es el deseo de la propia excelencia, como ya dijimos, una tú, tú. Por ello es necesario que la soberbia pertenezca, de algún modo, al apetito irascible, pero el irascible puede tomarse en dos sentidos. Primero, en un sentido propio, y así es parte del apetito sensitivo, como la ira tomada propiamente es una pasión del apetito sensitivo. En segundo lugar, puede tomarse el apetito irascible de un modo más amplio, de modo que pertenezca también al apetito intelectivo, al cual, a veces, también se atribuye la ira, en cuanto que la atribuimos a Dios y a los ángeles, no como pasión, sino como juicio de la justicia. Sin embargo, tomada así, la potencia irascible no es distinta del concupiscible, como es evidente por lo que dijimos en la primera parte, que amaos es 59 a 4Q, 22 a 5. Por consiguiente, si lo arduo objeto de la soberbia fuera únicamente algo sensible a lo que pudiera tender el apetito sensitivo, sería necesario que la soberbia estuviera en el irascible, que es parte de dicho apetito sensitivo, pero dado que lo arduo que considera la soberbia se encuentra comúnmente no solo en las cosas sensibles, sino también en las espirituales, hay que decir que el sujeto de la soberbia es el irascible no solo tomado propiamente, como parte del apetito sensitivo, sino tomado de un modo común, en cuanto que se halla en el apetito intelectual. Por eso se atribuye la soberbia también a los demonios. A las objeciones. 1. El conocimiento de la verdad es doble. Uno es puramente especulativo, y este es impedido por la soberbia al quitar la causa, dado que el soberbio no somete su entendimiento a Dios para conocer la verdad por él, según se dice en Mt 11:25. Escondiste estas cosas a los sabios y prudentes, es decir, a los soberbios, que se creen sabios y prudentes, y las revelaste a los pequeñuelos, es decir, a los humildes. Tampoco se digna aprender de los hombres, aunque se dice en Eclo 6:34, si inclinas el oído, oyendo con humildad, aprenderás la doctrina. En segundo lugar, existe otro conocimiento de la verdad, que es el afectivo. La soberbia lo impide directamente, ya que los soberbios, al deleitarse en su propia excelencia, sienten fastidio por la excelencia de la verdad. Así, dice San Gregorio en 23 Moral, los soberbios perciben ciertos misterios mediante el entendimiento y no pueden experimentar su dulzura. Y, si saben cómo son, ignoran qué sabor tienen. Por eso se dice en Prov 11:2, donde hay humildad, allí hay sabiduría. Tua. Como dijimos antes, Sanak Q. 161. Tua. 6. La humildad tiene en cuenta la norma de la recta razón, según la cual alguien posee una verdadera estimación de sí mismo. La soberbia, en cambio, no sigue esta norma, sino que se cree más de lo que es. Esto se debe al deseo desordenado de la propia excelencia, porque lo que uno desea ardientemente, lo cree con facilidad. Por eso también su apetito se eleva a objetos más altos que los que le convienen, por lo cual todas las cosas que contribuyan a la sobreestimación de sí mismo llevan al hombre a la soberbia. Una de ellas es el considerar los defectos de los demás, así como, por el contrario, dice San Gregorio, en el mismo lugar que los santos se dan mutuamente la preferencia contemplando sus virtudes. Pero de ello no se sigue que la soberbia resida en la potencia racional,
sino que está en alguna de sus causas. La soberbia no está en el apetito irascible solo por ser parte del apetito sensitivo, sino en cuanto que se toma el irascible en un sentido más amplio, como ya dijimos, incorp, foro, como dice San Agustín en 14 de Sib, Dei. El amor precede a todos los afectos del alma y es causa de ellos. Por eso puede ponerse en lugar de cualquiera de ellos. Así considerada, se dice que la soberbia es el amor de la propia excelencia, en cuanto que del amor nace una desordenada presunción de superar a los otros, lo cual pertenece propiamente a la soberbia. Artículo 4. Están bien señaladas las 4 especies de soberbia propuestas por San Gregorio. Lat objeciones, por las que parece que no están bien señaladas las 4 especies de soberbia que propone San Gregorio en 20 Interesse Moral. Cuando escribe 4 son las manifestaciones que delatan la presencia del arrogante. El creerse que el bien que posee procede de sí mismo, el pensar que los dones concedidos gratuitamente por Dios han sido merecidos por Él, el jactarse de poseer lo que no tiene, y el despreciar a los demás, ansioso de que sólo brille el bien suyo. La soberbia es un vicio distinto de la infidelidad, como también la humildad es una virtud distinta de la fe. Pero el pensar que no viene de Dios algún bien que se posee, o creer que un bien gratuito se debe a sus propios méritos, pertenece a la infidelidad. Luego no deben considerarse como especies de la soberbia. No debe ponerse una misma cosa como especie de varios géneros, pero la jactancia se considera especie de la mentira. Según vimos, luego no debe considerarse como especie de la soberbia. Parece que pertenecen a la soberbia otros actos que no se enumeran aquí, pues dice San Jerónimo que no hay nada tan soberbio como parecer ingrato. Y San Agustín dice, en 14 Sedeciv, Dei, que excusarse de un pecado cometido es soberbia. También la presunción, por la que se tiende a conseguir algo que está por encima de uno, parece que pertenece a la soberbia con todo derecho. Luego la división anterior no parece abarcar todas las especies de soberbia, más todavía. Hay otras divisiones de la soberbia, pues San Anselmo divide la exaltación de la soberbia, diciendo que una está en la voluntad, otra en la conversación y otra en el obrar. También San Bernardo pone 12 grados de soberbia, que son curiosidad, ligereza de espíritu, alegría necia, jactancia, singularidad, arrogancia, presunción, defensa de los propios pecados, confesión fingida, rebelión, libertad y costumbre de pecar. Estas no parecen estar incluidas en las especies propuestas por San Gregorio, luego parece que no están bien señaladas. Contra esto está la autoridad de San Gregorio. Respondo, como dijimos antes, anato, una tú, ai, tua, 3, la soberbia implica un deseo inmoderado de excelencia, que no se acomoda a la recta razón. Hay que tener en cuenta que cualquier excelencia procede de algún bien realmente poseído, lo cual puede ser considerado de un triple modo. Primero, visto en sí mismo, ya que es claro que, cuanto mayor es el bien que alguien posee, tanto mayor excelencia se consigue mediante él. Por eso, cuando alguien se atribuye a sí mismo un bien que no posee, es claro que su apetito tiende a conseguir una excelencia propia más allá de las normas de la prudencia. Y así tenemos la tercera especie de soberbia, cuando uno se jacta de poseer lo que no posee. En segundo lugar, visto en su causa, en cuanto es más excelente poseer un bien por sí mismo que recibido de otro. Por ello, cuando uno considera un bien recibido de otro como si lo poseyera por sí mismo, su apetito se exalta hasta desear su propia excelencia por encima de lo que le corresponde. Uno puede ser la causa de su bien de 2 modos, eficiente y meritorio. Conforme a esto, se toman las 2 especies de soberbia, a saber,
creer que se tiene por sí mismo lo que se ha recibido de Dios, o creer que le ha sido dado de arriba por sus propios méritos. En tercer lugar, por el modo de poseerlo, en cuanto que uno se hace más excelente por el hecho de poseer un bien mejor que los demás, también de este modo puede buscar el apetito, desordenadamente, su propia excelencia, lo cual da lugar a la cuarta especie de soberbia, que tiene lugar cuando uno, despreciando a los demás, desea que todos lo miren. A las objeciones. 1. La verdadera estimación puede viciarse de dos modos. En primer lugar, de un modo universal, y así, en lo concerniente a los medios, se vicia por la infidelidad. En segundo lugar, en algún bien particular elegible, lo cual no da lugar a infidelidad. Del mismo modo que el que fornica cree que en ese momento su bien está en fornicar, sin ser, no obstante, infiel, como lo sería si dijera, de un modo universal, que la fornicación es buena. Lo mismo se da, en nuestro caso, ya que decir, de un modo universal, que existe algún bien que no procede de Dios, o que la gracia se da a los hombres por sus méritos, es caer en la infidelidad, pero el que alguien, por el apetito desordenado de su propia excelencia, se gloríe de sus bienes como si los tuviera por sí mismo o por sus propios méritos, es caer, propiamente hablando, en soberbia y no en infidelidad. Tuo. La jactancia se considera como una especie de mentira en cuanto al acto externo por el que uno se atribuye falsamente lo que no tiene. Pero en cuanto a la arrogancia interior del corazón, San Gregorio la considera como una especie de soberbia. Es ingrato aquel que se atribuye algo que otro le ha dado. De ahí que las dos primeras especies de soberbia pertenezcan a la ingratitud, pero el excusarse de un pecado que se tiene pertenece a la tercera especie, puesto que es atribuirse algo que no se tiene, cuál es el don de inocencia en cuanto al tender a algo que está por encima de uno. Parece que pertenece principalmente a la cuarta especie, que hace que uno pretenda ser preferido a los demás. Quoro. Esas tres especies que distingue San Anselmo son tres procesos que se dan en cualquier pecado. Primero se concibe en el corazón, luego se pronuncia con la boca, y después se pone por obra. En cuanto a las 12 que pone San Bernardo, se toman como opuestas a los 12 grados de humildad de los que hablamos antes. 161. 6. En efecto, el primer grado de humildad es mostrarse siempre humilde de corazón y de cuerpo, con la mirada puesta en el suelo. A este se opone la curiosidad, que hace que uno mire a todas partes y de un modo desordenado. El segundo grado de humildad consiste en hablar poco, de cosas razonables y en tono sencillo. A él se opone la altanería, por la que el hombre habla de todo con soberbia. El tercer grado de humildad consiste en no ser fácilmente propenso a la risa, y a él se opone la alegría necia. El cuarto grado de humildad consiste en estar callados hasta que se nos pregunte, y a él se opone la jactancia. El quinto grado de humildad es observar lo que manda la regla común del monasterio, y a él se opone la singularidad, por la que uno aparece más santo de lo que es. El sexto grado de humildad consiste en considerarse y tratarse como más vil que los demás, y a él se opone la arrogancia, por la que uno se prefiere a los demás. El séptimo grado de humildad consiste en considerarse inútil e indigno para todo, y a él se opone la presunción, que hace a uno creerse suficiente para cosas más altas. El octavo grado de humildad consiste en confesar los pecados propios, y a él se opone la defensa de los pecados. El noveno grado de humildad consiste en mostrarse paciente en las cosas difíciles y duras, y a él se opone la confesión engañosa, por la que alguien no quiere recibir castigo por pecados que confiesa engañosamente. El décimo grado de humildad es la obediencia, a la que se opone la rebelión. El undécimo consiste en que el hombre no se deleite en hacer su voluntad, y a él se opone la libertad, por la cual el hombre se deleita en hacer lo que quiere. Y el último grado de humildad consiste en el temor de Dios,
al que se opone la costumbre de pecar, que implica el desprecio de Dios. En estos 12 grados se incluyen no solo las especies de soberbia, sino también sus causas y consecuencias. Como ya dijimos, Q.C. 161, 6. A propósito de la humildad. Artículo 5. ¿Es pecado mortal la soberbia? Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no es pecado mortal. Juan, al comentar el pasaje del Salmo 7:4, Señor Dios mío, si hice eso, dice la glosa, es decir, el pecado universal, que es la soberbia. Luego, si la soberbia fuera pecado mortal, todo pecado lo sería. Todo pecado va contra la caridad, pero el pecado de soberbia no parece que vaya contra la caridad, ni por parte del amor a Dios ni al prójimo, porque la excelencia que se desea de un modo desordenado por la soberbia no siempre va contra el honor de Dios o la utilidad del prójimo. Luego la soberbia no es pecado mortal. Todo pecado mortal va contra la virtud. Ahora bien, la soberbia no va contra la virtud, sino que, más bien, procede de ella, como dice San Gregorio en 24 Moral. A veces el hombre se ensoberbece de las virtudes más excelentes y divinas, luego la soberbia no es pecado mortal. Contra esto está la autoridad de San Gregorio, quien, en la misma obra, dice: la soberbia es un signo evidentísimo de los reprobos. Por el contrario, la humildad lo es de los elegidos. Respondo: la soberbia se opone a la humildad, la cual considera propiamente la sujeción del hombre a Dios. Como dijimos antes, Quamas 161, 1-5. De ahí que, por el contrario, la soberbia considere propiamente la falta de dicha sujeción, en cuanto que alguien se exalta por encima de lo que la regla o medida divina le ha asignado. Contra esto dice el apóstol: nosotros no nos gloriamos hasta el infinito, sino según la medida con que Dios nos ha medido. Por eso se dice en Eclo 10:14, el principio de la soberbia humana es apartarse de Dios, es decir, se considera como raíz de la soberbia el hecho de que el hombre, en alguna medida, no se somete a Dios ni a su regla. Ahora bien, es claro que el no someterse a Dios es pecado mortal, porque equivale a apartarse de Él, de donde se sigue que la soberbia, en sí misma, es pecado mortal. Sin embargo, al igual que en otras materias que son en sí mismas pecado mortal, como la fornicación y el adulterio, hay movimientos que son pecados veniales debido a su imperfección, por ser anteriores al juicio de la razón y darse sin consentimiento. También algunos movimientos de la soberbia son pecado venial al no ser consentidos por la razón. A las objeciones. 1. Como ya apuntamos antes. 2. La soberbia no es un pecado universal en su esencia, sino por una redundancia. Es decir, en cuanto que de la soberbia pueden originarse todos los pecados. De ello no se sigue que todos los pecados sean mortales, sino sólo cuando proceden de la soberbia completa, la cual dijimos, incorp, que es pecado mortal. La soberbia va siempre contra el amor divino, en cuanto que el soberbio no se somete a la regla divina en la medida en que debe hacerlo. También, a veces, va en contra del amor al prójimo, en cuanto que uno se prefiere al prójimo o se sustrae a la sujeción al mismo. En esto se conculca también la norma divina que estableció un orden entre los hombres, de modo que unos deben estar sometidos a otros. La soberbia no procede de las virtudes como de causa esencial, sino accidental, en cuanto que alguien toma de la virtud motivo para la soberbia. Pero nada se opone a que uno de los contrarios sea causa accidental de otro, como se dice en Beit Office. Por eso algunos se ensoberbecen incluso de la humildad. Artículo 6. ¿Es la soberbia el pecado más grave?
Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no es el más grave de los pecados. 1. Cuanto más difícil es evitar un pecado, tanto más leve parece, pero la soberbia se evita muy difícilmente, ya que San Agustín dice en su regla: los demás pecados se dan en la ejecución de cosas malas, pero la soberbia vicia incluso las obras buenas, para que no se realicen. Luego la soberbia no es el pecado más grave. 2. A mayor bien se opone mayor mal, como dice el filósofo en Beit Ethic. Ahora bien, la humildad, a la que la soberbia se opone, no es la más excelente de las virtudes, según queda dicho. Q. 161. 5. Luego los vicios que se oponen a virtudes más importantes, como la infidelidad, desesperación, odio a Dios, homicidio y otros, son pecados más graves que la soberbia. Un mal mayor no se castiga mediante un mal menor, pero la soberbia, a veces, se castiga mediante otros pecados, como se nos dice en Rom 1:28, donde se afirma que los filósofos, por su dureza de corazón, fueron entregados a un réprobo sentir, que los lleva a cometer torpezas. Luego la soberbia no es el pecado más grave. Contra esto, está lo que la glosa comenta a propósito del Salmo 118:51. Los soberbios obraban mal en todos sus actos. El pecado mayor del hombre es la soberbia. Respondo. En el pecado se miran dos aspectos: conversión a un bien perecedero, que es su aspecto material, y la aversión a un bien infinito, que es su aspecto formal y completivo. Por parte de la conversión, la soberbia no tiene por qué ser el pecado más grave, ya que la grandeza que el soberbio busca de un modo desordenado no expresa, en sí misma, una oposición máxima respecto al bien de la virtud, pero por parte de la aversión, la soberbia posee la máxima gravedad, porque en otros pecados el hombre se aparta de Dios por ignorancia, por flaqueza o por el deseo de otro bien, pero en la soberbia se aparta de Dios porque no quiere someterse a Él o a su norma. Por eso dice Boecio que, aunque todos los vicios rehuyen a Dios, solo la soberbia se opone a Él, y por ello el apartarse de Dios, que en otros pecados es como una consecuencia, es esencial a la soberbia, y es su acto principal, y puesto que lo que pertenece a algo por sí mismo es siempre mejor que lo que le viene de otro, síguese que la soberbia es el pecado más grave en sí mismo, ya que es un exceso en el odio, el cual es el elemento formal del pecado. A las objeciones. 1. Un pecado puede resultar difícil de evitar por dos motivos. Primero, por la vehemencia de su ataque, como sucede con la ira, y resulta aún más difícil resistir a la concupiscencia, que es más connatural al hombre, como se dice en Dund Ethic. Tal dificultad para evitar el pecado puede disminuir, puesto que, cuanto menor es el impulso de la tentación en la que se cae, más gravemente se peca, como dice San Agustín. En segundo lugar, puede ser difícil evitar un pecado por su carácter oculto. Bajo este aspecto, es difícil evitar la soberbia, porque se aprovecha incluso de los actos buenos, como dijimos antes. A. 5:3. Por eso insiste San Agustín en que la soberbia está al acecho de las obras buenas. Y en los Salmos, Sal 139:6, se dice: en el camino por el que iba, los soberbios me tendieron un lazo. Por eso el movimiento de soberbia que aparece ocultamente no posee la máxima gravedad, hasta que el juicio de la mente recae sobre él, pero después que se da este juicio, se evita fácilmente, bien sea considerando la propia flaqueza, según lo que nos dice Eclo 10:9. ¿Por qué se ensoberbece la tierra y el polvo? O bien considerando la imperfección de los bienes de los que el hombre se ensoberbece, según el testimonio de Is 40:6. Toda carne es paja, y su gloria es como flor del campo. Y más adelante,
Nuestra justicia es como vestido inmundo. Tua. La oposición del vicio a la virtud se mide por el objeto, que se considera por parte de la conversión. Conforme a esto, la soberbia no es el mayor de los pecados, como tampoco la humildad es la principal de las virtudes, pero es el mayor por parte de la aversión, porque aventaja a los demás en magnitud. En efecto, el mismo pecado de infidelidad, si procede de la soberbia, se hace más grave que si procede de ignorancia o de flaqueza. Dígase lo mismo del pecado de desesperación y de otros similares. De igual modo que, en los silogismos que llevan a un imposible, a veces se convence uno por el hecho de ser llevado a la contradicción más manifiesta, así también, para castigar la soberbia de los hombres, Dios castiga a algunos permitiendo que caigan en pecados carnales, que, aunque son menos graves, contienen un género de torpeza más evidente. Por eso dice San Isidoro, en su obra De Summa Bono, que la soberbia es peor que cualquier vicio, bien sea porque puede darse en personas de grado eminente, o porque nace de obras de virtud y pasa más inadvertido a la conciencia. La lujuria es un pecado más corriente y de torpeza más clara, pero menos grave que la soberbia. Dios la permite a veces para despertar la conciencia del orgulloso, a fin de que, una vez humillado, se levante. De aquí se deduce la gravedad de la soberbia, pues así como el médico sabio, para dar a la enfermedad un remedio más eficaz, deja que el enfermo caiga en una enfermedad más leve, así también se demuestra que el pecado de soberbia es mayor por el hecho de que, para remediarlo, Dios permite que el hombre caiga en otros pecados. Artículo 7. ¿Es la soberbia el primero de todos los pecados? Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia no es el primero de todos los pecados. 1. Lo que es primero debe encontrarse en todos los casos posteriores, pero no todos los pecados van acompañados de soberbia ni nacen de ella, pues dice San Agustín en su obra De Nat et Gratia: se cometen muchos pecados que no proceden de la soberbia. Luego esta no es el primero de los pecados. Tuo. En Eclo 10:14 se dice que el comienzo de la soberbia es apartarse de Dios. Luego la apostasía de Dios es anterior a la soberbia. Parece que el orden de los pecados corresponde al orden de las virtudes. Ahora bien, no es la humildad la primera virtud, sino que es la fe. Luego la soberbia no es el primero de los pecados. Más incluso, en 2 Tim 3:13 se dice: los hombres malos y seductores irán de mal en peor. Así, parece que el principio de la malicia humana no procede del mayor de los pecados. Ahora bien, la soberbia es el más grave de los pecados, como ya dijimos. Amasini 6. Por consiguiente, no es el primer pecado. Más todavía, lo que es producto de apariencias y ficción es posterior a lo que es verdadero. Pero el filósofo dice, en Tercer Ethic, y que el soberbio finge fortaleza y audacia. Luego el vicio de la audacia es anterior al de soberbia. Contra esto está lo que se dice en Eclo 10:15. La soberbia es el principio de todo pecado. Respondo: en todo género de cosas, todo aquello que es esencial es lo primero. Pues bien, ya dijimos antes, a 6, que el apartarse de Dios, que es la razón formal del pecado, pertenece de un modo esencial a la soberbia y, como consecuencia, a los demás pecados. De ahí que la soberbia sea el primero y principio de todos los pecados. Como dijimos antes, 1.2q, 84a, 2. Al tratar de las causas del pecado por parte de la aversión, ¿qué es lo más importante del pecado? A las objeciones. 1. Se dice que la soberbia es el principio de todo pecado, no porque todo pecado, en particular, nazca de él, sino porque toda clase de pecados puede nacer de ella.
Se considera que el apartarse de Dios es el principio de la soberbia humana, no en cuanto que sea un pecado distinto de la misma soberbia, sino porque es la primera parte de ella, puesto que ya dijimos A.5, que la soberbia se ocupa principalmente de la sujeción a Dios, a la cual desprecia, y con ella, el someterse a una criatura por Dios. No hace falta que coincidan el orden de las virtudes y el de los vicios, ya que el vicio corrompe a la virtud. Ahora bien, lo que es primero en la generación es lo último en corromperse. Por ello, así como la fe es la primera de las virtudes, así la infidelidad es el último de los pecados, al cual llega el hombre mediante otros. Así, al comentar el pasaje del Salmo 136:7, anonadaos, anonadaos, hasta los cimientos, dice la glosa. De la acumulación de vicios nace la infidelidad, y el apóstol dice en 1 Tim 1:19, algunos, que rechazan la buena conciencia, naufragaron en la fe. Se considera que la soberbia es el pecado más grave, por parte de lo que es esencial al pecado, y que es motivo de su gravedad. Por eso la soberbia es causa de la gravedad de otros pecados. De ahí que, antes que la soberbia, haya otros pecados más leves, a saber, los que se cometen por ignorancia o flaqueza, pero dentro de los pecados graves, la soberbia es el primero, como causa de que los otros se hagan más graves. Y puesto que lo primero en el orden de causalidad es lo último en desaparecer, por eso, al comentar el Salmo 18:14, seré limpio del mayor delito, dice la glosa, es decir, del delito de soberbia, que es el último en volver a Dios y el primero en apartarse de Él. El filósofo coloca la soberbia junto a la fortaleza fingida, no porque solo consista en eso, sino porque el hombre cree que puede conseguir la excelencia entre los hombres, sobre todo, aparentando ser audaz y fuerte. Artículo 8. Debe considerarse la soberbia como vicio capital. Lat. Objeciones por las que parece que la soberbia debe considerarse como vicio capital. Juan. San Isidoro y Casiano enumeran la soberbia entre los vicios capitales. Parece que la soberbia se identifica con la vanagloria, porque ambas buscan la excelencia. Ahora bien, la vanagloria se considera vicio capital. Luego también ha de considerarse como tal la soberbia. Dice San Agustín en su obra De Virginitate, que la soberbia engendra envidia, y nunca va sin tal acompañante. Pero la envidia se considera vicio capital, según dijimos antes. Cunía 36 fora. Luego con mucho mayor razón lo será la soberbia. Contra esto está el hecho de que San Gregorio, en 2021 Moral, no incluye la soberbia entre los vicios capitales. Respondo. Como ya expusimos antes, A2 a 5 ad 1. La soberbia puede considerarse de dos modos. En primer lugar, en sí misma, como pecado especial. En segundo lugar, en cuanto que ejerce un influjo universal sobre todos los pecados. Ahora bien, consideramos vicios capitales a ciertos pecados especiales de los que nacen muchos géneros de pecados. Por eso algunos, considerando la soberbia como un pecado especial, la incluyeron entre los vicios capitales. Pero San Gregorio, considerando su influjo universal sobre todos los vicios, tal como dijimos, sed cont, no la incluyó entre los vicios capitales, sino que la consideró reina y madre de todos los vicios. Por eso dice en Decisions Moral, la soberbia, reina de los vicios, cuando se apodera del corazón lo entrega a los 7 vicios capitales, como si fueran capitanes de un ejército devastador, de los cuales nacen otros muchos vicios. A las objeciones. 1. Da respondida en la solución al problema. La soberbia no se identifica con la vanagloria, sino que es causa de la misma. En efecto,
La soberbia busca la excelencia de un modo desordenado, mientras que la vanagloria desea la manifestación de la excelencia. 3. Del hecho de que la envidia, que es vicio capital, proceda de la soberbia, no se sigue que ésta sea también vicio capital, sino que es algo más importante que los mismos vicios capitales.